Sean todos bienvenidos a Mente Abierta. El tema de hoy es un tema loco. Ya verán por qué. Díganme qué es lo que muestran estas imágenes. Según yo, es helio líquido para flotar. Y no sé si veo bien, así que perdónenme por decir algo incorrecto y sin duda gracioso, pero es que así lo son las imágenes. Pero usaban la cavidad anal para introducir algún compuesto en estado gaseoso que permitía volar. La verdad que nunca lo imaginé. Sin embargo, eso es lo que parece. Y aquí tienes unos enemas de helio líquido. Esto sin duda es tan raro como nuevo, cuando pensabas que lo habías visto todo. Si decías que esto era un poco difícil de imaginar, pero tal vez en aquellos tiempos no se consideraba como algo raro, o tal vez era frívolo, divertido, de la clase aristocrática. Se me ocurrió otra cosa sobre estas rarezas. ¿Te sabes el dicho hablar pavadas? Pavada era un objeto que usaban las mujeres aristocráticas, mujeres de la época en la que usaban una ropa similar a las que vemos en las imágenes. Ocultaban la pavada. La pavada era una especie de bomba debajo del vestido. Así que en caso de flatulencias, ese aire fue encaminado en la bomba para luego ser liberado más tarde. Sin duda que hay ciertos temas en la historia que no encontrarás, por cierto, escrita en muchos de los libros, porque esta de que la gente volaba nunca la había visto. Es cierto que el sentido del pudor ha cambiado en las épocas de mil maneras. Por ejemplo, en aquellos tiempos el tema del ano antes era un tema de salón también. Sin duda, si tuviéramos que hacer un viaje a esas épocas, notaríamos muchísimas cosas diferentes, gestos, hábitos, incluso a los que no estamos acostumbrados. Lo mismo si uno de ellos viene a este tiempo. Creo que ellos no podrían concebir muchas de las cosas que hoy hacemos. Ahí entre las imágenes encontrarás algunos hombres flotando en una especie de nubes, algunos flotando con ciertas sombrillas, con una esfera en la parte superior, quizás llena de gas helio, contenedores de gas. Una retrospectiva de energía atmosférica, de un científico que intenta reproducir los métodos para extraer energía libre del éter. Originalmente era parte de una propuesta de financiación, por lo que el lector previsto era alguien que conoce la tecnología suprimida, está interesado en invertir suficiente dinero para llevarla a una aplicación comercial. Ha publicado los mejores relatos sobre sistemas históricos de energía atmosférica que se generalizaron en el siglo XIX. El documento contiene más información nueva sobre cómo funcionaban estos viejos sistemas de energía que todo lo demás que he visto en su conjunto. Hay un montón de nuevos detalles, así que aquí vamos con la introducción. Los puntos clave. Primero que nada, el oro es una parte integral de la tecnología. Un conflicto global por el control del suministro de oro se prolongó durante siglos, y un lado finalmente ganó a fines del siglo XIX y luego se destruyó de inmediato esta tecnología. Esta es la razón por la que todos los bancos centrales y los estados nacionales atesoran oro hasta el día de hoy. Hubo una aplicación militar de la tecnología que es incluso más destructiva que las armas nucleares. Se libró una guerra mundial que convirtió el norte de África en un desierto y Siberia en un páramo helado.
Antes de esta guerra, toda la Tierra tenía un clima uniforme y templado. La guerra también destruyó los sistemas hechos por el hombre que controlaban los niveles de agua y por lo tanto provocaron una inundación. Hubo una ciencia etérica bien desarrollada en el siglo XIX que usaba 8 elementos en fila 0 de la tabla periódica. La fila 0 ahora se ha borrado de la tabla. Los símbolos utilizados para estos 8 elementos etéricos han sobrevivido en la forma de juego dominó. Dominus significa maestro en latín. Siempre me pregunté por qué debería ser ese nombre para un juego. La narrativa convencional sobre la introducción de suministros de electricidad en las ciudades dice que había muchos sistemas locales de distribución de electricidad a pequeña escala que eran de corriente continua. La narrativa dice que estos no pudieron transmitir energía a largas distancias, por lo que el sistema ganó al final. Sin embargo, la narrativa convencional pierde la parte sobre los sistemas de que generaban energía libre a partir del éter. Es interesante que esto sugiera que el poder etérico fue retratado como algo solo para ricos, lo que me hace pensar que la electricidad fue altamente subsidiada al principio hasta que las otras formas de poder fueron destruidas. Buscando pruebas de poder e iluminación etérica realmente que hayan existido durante más de un año, siento que estamos algo cerca. El documento dice que los edificios solían brillar cuando se instalaba correctamente, mostrando fotos de los instrumentos que se usaban. Podemos ver el dispositivo Elliot en el vórtice de un edificio. Pienso que podría ser en Brasil, donde se dice que estos edificios se construyeron con esta tecnología a principios del siglo XX. Y podemos ver una foto de un dispositivo similar que no emite luz. Claramente esto no es ningún tipo de dispositivo de iluminación que haya visto. Hay otro ejemplo en King William Adelaida, en Australia, en 1901. Fotos del mismo edificio tomadas durante el día, se puede ver el orbe sólido que aparentemente brilla intensamente por la noche, 1880. Quería sacar a colocación las sospechas relacionadas con los uniformes que tengo. Elegí el plazo 1812, pero creo que podría aplicarse igualmente a todo un intervalo. A todo el intervalo de tiempo de 1775 a 1865. Esencialmente parece que nos han engañado y que las afiliaciones uniformes se mezclaron intencionalmente. Estas sospechas se basan en parte en el hecho de que ciertos soldados rusos preferían hablar francés en ese momento. Hay varias explicaciones. Para eso creo que esas explicaciones son lo suficientemente plausibles como para que las masas ignoren el problema. Tanto los soldados británicos como los estadounidenses hablaban inglés. El principal sospechoso es la sorprendente similitud uniforme. Cómo lucharon en las horas entre el anochecer y el amanecer. Un ejemplo fácil sería esta imagen. Elegí dos conflictos importantes de 1812, con el siguiente actor principal. En 1812, Rusia contra Francia, en la invasión francesa de Rusia. ...1812, Estados Unidos contra Inglaterra,
la Segunda Guerra de Independencia Americana. De la historia, conforme a la narrativa, conocemos los siguientes hechos. 1812, Rusia contra Francia. En Rusia, el ejército regular, color verde, apoyado por unidades de voluntarios y milicias. Francia, el ejército regular de color azul. La marina no se considera. De 1812, Estados Unidos contra Inglaterra. Estados Unidos, el ejército regular de azul, apoyados por unidades de voluntarios y milicias. De Inglaterra, ejército regular color rojo. Las tribus navales y nativas no se considera. Quiero dejarles una nota. El desglose de color es consistente con los esquemas de color que cumplen con la narrativa principal de los uniformes involucrados. Al mismo tiempo, una investigación adicional en los uniformes muestra que todos estos colores estaban activos en cualquiera de los lados involucrados. Aquí hay un ejemplo de lo que estoy hablando. Con suficiente excavación, el color verde también se revelará. Creo que el nuevo orden mundial entrante estaba en proceso de hacerse cargo de la configuración del viejo mundo. No estoy diciendo que tenga razón en nada de esto, pero esa es mi opinión al respecto. El nuevo orden mundial sería el azul francés, el azul americano, el rojo británico y verde ruso. El viejo orden mundial sería el voluntario, las milicias estadounidenses y rusas. Algunos de los uniformes de la milicia estadounidense que no se muestran aquí están más en línea con los ejércitos regulares. Pero para mí esta es una razón adicional para cuestionar la narrativa. Creo que el patrón anterior se aplica, pero no se limita a los siguientes eventos. La guerra de independencia en Venezuela, la guerra de independencia en Argentina, la guerra de independencia en México, la guerra de independencia en Perú y otras más. Ciertas cosas simplemente no pasan la prueba del olfato, y creo que esta es una de esas. Aparte de este increíble momento, cuando el mundo entero eligió luchar simultáneamente por la independencia, también seleccionaron al mismo sastre para el proveedor de uniformes. En mi opinión, una determinada región del mundo tuvo suerte durante algún evento catastrófico. Bruno Schmidt. Este hombre realizó obras realmente fuera de serie, monumentos a la guerra más que nada. Y el video va enfocado en eso, en analizarlos. Realmente están tan fuera de serie que no parecen haber sido construidos por una sola persona. Comencemos. Veamos la foto de esta farola en Oranienbrück, Berlín. Obsérvala, analízala. ¿Qué te dice sobre la sociedad que eligió construirla? Ni siquiera lo de cuándo se construyó oficialmente. Este poste de luz, entre comillas, a mí me parece una especie de simbología de culto. Sin embargo, lo primero que me vino a la mente fue esto. Sí que debe haber habido bastante dinero para diseñar, construir y seguir adelante. Me pregunto qué es lo que realmente ilumina o enciende una luz. Wikipedia se refiere a ella como candelabros de arte Nouveau. En esta foto de 1909, el puente que puedes ver fue construido entre 1903 y 1908.
por el arquitecto alemán Bruno Schmidt. El Oranienbrück abarca un brazo estrecho del canal en el medio de una amplia circular, pero debido a los amplios bancos del canal solo tiene un cuadro mal cerrado y sin sentido, en el que las calles, con mucho tráfico en ambos lados, se encuentran en forma de estrella. Por lo tanto, el diseño del arquitecto y la acentuación del pequeño puente frente a este entorno y en medio del tráfico constantemente inundando presentaban dificultades considerables. Más que nada causado por la extensión del puente y el eje principal del tráfico por los 4 grandes portalámparas arqueados erigidos a ambos lados del puente y las casitas bajas de servicio público detrás de ellos. Para los portadores de la lámpara, no se esperaba ningún efecto en la forma habitual del candelabro de una sola columna en medio de un bosque de mástiles de tensión, postes de lámpara, etc. Por lo tanto, se eligió la forma peculiar de las estructuras que dominan la plaza, en la que también lo figurativo se concibe solo como un gran motivo arquitectónico. Traducción del artículo de una revista, Archit, de 1909. El puente fue demolido en 1926. Según esta postal, los candelabros no estaban presentes en 1899, por lo que podrían haberse construido con los cambios en el puente y el canal. Olvidé mencionar que las 4 lámparas de arco fueron erigidas junto con el puente. Me pregunto qué fuente de energía utilizaban. No hay una antena que pueda ver, gas, no sé. Las lámparas de arco son eléctricas. No estoy seguro de que los postes de la lámpara sean parte del puente, aunque podría ser parte del diseño combinado. El archipiélago de Svalbard, Spitsbergen y sus parques nacionales. Svalbard es un archipiélago noruego situado en el Océano Ártico. Spitsbergen es su mayor y única isla permanente poblada. Constituye la parte más occidental del archipiélago y limita con el Océano Antártico, el Mar de Noruega y el Mar de Groenlandia. Spitsbergen tiene una superficie de 37.673 kilómetros cuadrados, lo que la convierte en la mayor isla noruega y la 36ª del mundo. Observando el mapa de Spitsbergen, ¿ves estas zonas verdes que puedes ver? Así es, estamos hablando de parques nacionales de la isla Spitsbergen. Espero que entiendas la noción de parques nacionales entre comillas. Significa que no puedes excavar ni investigar. Obviamente esto no pertenece a los pseudocientíficos patrocinados. Tenemos casi la mitad de esta isla Spitsbergen cubierta de estos 7 parques nacionales. Ahí te pongo una lista. La población de la isla Spitsbergen en el 2012 era de 2.642 personas. La isla en sí tiene unas 14.546 millas cuadradas. Esto es casi 2,5 veces más grande que el estado de Hawái. Además de que tenemos que tener en cuenta las estadísticas de turismo. Por lo tanto, hay unas preguntas. ¿Cuál es el verdadero propósito de estas 7 áreas que se convierten en parques nacionales? ¿Cuánta gente es la que los visita para justificar su existencia? Y la otra, ¿son parte de la hiperbórea? La información histórica de interés parece ser bastante limitada. No sé si los mapas más antiguos puedan arrojar algo de luz sobre el verdadero contenido, entre comillas, de esta isla.
Este mapa de 1570, realizado por Abraham Ortelius, denominado Reino Septentrional, parece que el archipiélago de Svalbard podría ser una parte de la Hiperbórea al norte, al no ser que se trate del pequeño grupo de islas de Santi Rustén. De este modo seguiría estando lo suficientemente cerca de la Hiperbórea como para tener algunas zonas posibles para ser censuradas. También existe este mapa de Mercator de 1595. Prevé algunas posibilidades adicionales. Al final de cuentas, solo quería ofrecer esta discusión para analizarla. Si están escondiendo algo en estos parques nacionales, ¿qué es lo que podría ser? Supe que en Svalbard existe un aeropuerto, el aeropuerto más septentrional del mundo, con vuelos públicos regulares, entre comillas. Lo puedes checar en Wikipedia, pero el rastreador de vuelos no muestra algún vuelo que entra o salga en unas semanas, al menos que alguien quisiera que supiéramos, así que hay que buscar otro ejemplo. Hay un tratado llamado Svalbard, el cual puedes checar en Wikipedia. El tratado Svalbard fue firmado en París el 9 de febrero de 1920. Es un tratado multilateral que reconoce la soberanía de Noruega sobre el archipiélago de Svalbard y sus aguas territoriales, pero garantiza que las empresas nacionales de todos los estados contratantes se benefician de igualdad de derechos en el acceso a los recursos naturales de la región, en especial de la minería y del carbón. El tratado permite a Noruega regular la exploración y tomar las medidas de protección ambiental necesarias, pero impide cualquier discriminación positiva a favor de sus empresas nacionales o de empresas noruegas. El tratado también obliga a la desmilitarización y prohíbe la construcción de cualquier tipo de fortificación. La isla del Oso está incluida en este tratado. Sin duda, esta isla de Svalbard nos hace pensar que podría ser mucho más fácil pasar de esta isla al Polo Norte. En el 2002 se creó una reserva natural que cubre toda la isla, excepto 1,2 kilómetros cuadrados alrededor de la estación meteorológica. La reserva también incluye las aguas adyacentes en un radio de unas 4 millas náuticas, que son como 7,4 kilómetros, desde la costa. Esta reserva se fue ampliando a 22 kilómetros. En la actualidad, los únicos habitantes de la isla son aproximadamente 9, miembros del personal de la estación meteorológica y de radio noruega de Herguigamna.